Hoy les voy a contar una historia que cambió por completo mi manera de ver y pensar de matemáticas. Y todo empezó con una nota furiosa de un papá. Hace unos 20 años, yo era una profesora novata en mi segundo o tercer año de enseñar matemáticas en Colombia, llena de energía, de ideas, de certezas de cómo se hacen las cosas. Y un día me llega una nota de un padre de familia. La abro y ¿qué veo? Que el método que yo ha enseñado a su hijo de división estaba mal, que debería usar un algoritmo distinto, el correcto, según él. Y yo me quedé congelada porque en mi país el algoritmo que yo estaba usando era el método, el único, el correcto. ¿Cómo así que estaba mal? Pero en este momento, con la nota en mi mano y queriendo evitar confrontaciones, inventé una respuesta en el momento. Sí, es que en matemáticas puede ser que hay otro tipo de método que se usa, otro tipo de algoritmo, y se puede usar los que a uno le parece más fácil. Esta respuesta escribí para salir de paso, para salvar mi reputación y evitar drama. Pero esta frase que escribí sin pensar, de verdad me puso a pensar. Y a través de los años me di cuenta que hay más estrategias, algunas de ellas geniales, que vuelven un problema difícil en un problema bastante fácil. Y me parecía maravilloso usarlos, pero siempre me sentía como, esto era como romper las reglas y hacer una trampa. Hoy les voy a contar qué pasó, qué aprendí y por qué esto es tan importante. Entonces, quédense conmigo, déjenme un like y suscríbanse. Empezamos con un experimento. Les voy a mostrar un dibujo con unos puntos negros. La pregunta es, ¿cuántos puntos hay? Pero este dibujo lo van a ver solamente por un segundo. Así que no hay tiempo de contar uno por uno. Toca tomar una foto con la mente y después en la cabeza usar un tipo de estrategia para calcular cuántos puntos tenemos. ¿Listos? Empezamos. ¿Cuántos puntos hay? ¿Cuántos puntos hay? 8, ¿cierto? Bueno, pero la pregunta interesante aquí no es cuántos puntos hay. La pregunta interesante es cómo llegaste a la respuesta. Pregunté a una persona adulta, muy educada en el campo de matemáticas, cómo vio la respuesta. Y me dijo, hay 3 puntos al lado, 3 puntos al otro lado y 2 puntos en el centro, o sea, 8. Y después pregunté, bueno, ¿y es posible ver esto en otra manera? Y me dijo, sí, probablemente, no sé. Y después hice la misma pregunta a unos niños. Esto es que me respondieron. Primero alguien dijo, veo 3 en la izquierda, 3 a la derecha y 2 en la mitad. Lo voy a representar en esta manera. Después otro niño dijo, veo 3 arriba, 3 abajo y 2 en el centro. ¿Cuál lo voy a representar? Así. Después alguien dijo, son como 3 columnas de 3, pero en la mitad falta uno. Y de repente las ideas empezaron a brotar.
Increíble, ¿cierto? Y es muy probable que hay muchas otras estrategias para solucionar este problema. De hecho, si encuentran uno, por favor, dejen un comentario. Ahora la pregunta es, si hay tantas maneras de ver los números y tantas maneras de solucionar una operación, ¿por qué nosotros insistimos que hay solamente un método y un algoritmo y la única manera de hacer cosas correctamente? ¿Por qué? Les voy a contar de una investigación tan importante que todos los que trabajan con matemática y con los niños deberían conocerla. Dos profesores británicos en 1994 cogieron un grupo de 72 niños. Todos eran entre 7 y 13 años, o sea, escuela primaria. Tenían los niños divididos en tres grupos. Primer grupo, los niños de rendimiento bajo. Segundo grupo, los niños de promedio. Y tercer grupo, los niños de rendimiento alto, por encima de promedio. Trabajaron con los niños uno por uno, haciéndoles unas preguntas de sumas y restas, y estaban clasificando las estrategias. Esto es lo que encontraron. Uno de los problemas que tenían que resolver los niños fue 7 más 18. Los niños usaron varias estrategias para solucionar este problema. Primera estrategia, contar todo. ¿De qué se trata? Primero cogemos un número 7 y lo contamos uno por uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Después cogemos el otro número 18 y lo contamos. 1, 2, 3, 4, 5 hasta 18. Normalmente aquí usamos bloques o dedos. Finalmente juntamos todo y contamos todo junto, desde 1 hasta el final. Es una estrategia más básica y primera estrategia que usan los niños para hacer sumas. Siguiente estrategia, seguir contando. Es una estrategia más sofisticada donde empezamos con un número, por ejemplo 7, y después seguimos contando 18 números más hasta llegar a la respuesta final. O podemos hacerlo en la manera un poquito más avanzada, sabiendo que puedo empezar con el número que quiero y es mejor empezar con el número grande porque aquí me toca contar menos. Entonces empiezo con número 18 y sigo contando 7 números más hasta llegar a la respuesta. Siguiente estrategia. Hechos conocidos. Esto básicamente se trata de memoria. Yo ya me acuerdo que 7 más 18 es 25. Lo hice tantas veces o simplemente lo practiqué, lo memoricé y no tengo que pensar mucho. Ya sé que 7 más 18 es 25, es mi hecho conocido. La última estrategia, hechos derivados, lo que yo prefiero llamar sentido numérico o flexibilidad numérica. ¿Qué es esto? Esta es una habilidad de descomponer los números y manipularlos, lo que nos permita sumarlos y utilizarlos en una manera flexible. Por ejemplo, en vez de 7 más 18, puedo descomponer este 18 en 3 y 15, lo que me permite hacer 10 más 15. Y estos números son mucho más amigables, lo que hace que toda esta suma se vuelve mucho más fácil. Después de todas las entrevistas, los matemáticos organizaron todos los datos y esto es lo que concluyeron. Los niños de promedio alto, nadie usó la estrategia de contar todo. 9% usaron seguir contando, 30% hechos conocidos y 61% de los niños usaron el sentido numérico. Los niños de promedio bajo, 22% de ellos estaban usando la estrategia de contar todo, 72% de seguir contando, 6% de hechos conocidos y nadie usó el sentido numérico. Después de 2 años, los matemáticos volvieron, hicieron una encuesta similar y se dieron cuenta que los niños de promedio bajo mejoraron con sus hechos conocidos de 6 a 30%. Así que, en cierto modo,
se habían puesto al día en lo que recordaban con el tiempo, pero nadie usó el sentido numérico y en cambio se volvían mejor y mejor contando. ¿Por qué es tan importante este hallazgo? Los investigadores concluyeron que los estudiantes de rendimiento bajo, tan a menudo considerados como estudiantes lentos, de verdad no trabajan más despacio. Es que aprenden matemática en una forma diferente. Y esta matemática es mucho más difícil. Por ejemplo, una de las preguntas fue 16 menos 13. La estrategia más popular entre los niños de rendimiento bajo es conteo hacia atrás. O sea, empiezan con número 16 y después cuentan 13 números atrás. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Imagínense, esta estrategia es increíblemente difícil. Es que tiene una complejidad cognitiva muy alta y un enorme margen de error. En vez, ¿qué estaban haciendo los estudiantes de rendimiento alto? Estaban diciendo 10 menos 10 es 0 y 6 menos 3 es 3. O estaban diciendo 13, 14, 15, 16, 3. Conclusión. Los estudiantes de rendimiento alto no es que son buenos en matemáticas porque saben más cosas. Son tan buenos porque han aprendido a actuar con los números en la forma flexible. Y esto es algo muy importante porque el uso flexible de los números es fundamental para toda la matemática alta. Cálculo, álgebra, todo lo que viene. Es imposible hacerlo sin flexibilidad numérica. Así que el problema de los niños de rendimiento bajo no es que ellos no pueden trabajar en la manera flexible de las matemáticas. Es que ellos no han aprendido a relacionarse con los números de esta forma. Y lo más preocupante es que cuando ellos fallaban en sus métodos, no cambiaron las estrategias, pero estaban contando más y más y más, hasta volverse muy eficientes en el conteo. Pero con el tiempo, los problemas se están volviendo más complejos y los números más grandes. Así que alguien introduce a los niños los algoritmos. Y esto, en una manera, adormece a los estudiantes, les da un falso sentido de seguridad, porque piensan que algoritmos y procedimientos formales es lo que da un éxito de matemáticas. Que ser bueno en matemáticas es memorizar métodos y ser muy precisos con eso, en vez de comprender y dar sentido a lo que estamos haciendo. ¿Y qué pasa si los estudiantes de rendimiento bajo tienen las dificultades a pesar de las estrategias que están usando? Pues normalmente la respuesta es darles más ejercicio y más práctica, cuando de verdad esto es probablemente lo último que necesitan. Bueno, muy lindo todo, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo enseñar a los niños flexibilidad numérica y sentido numérico? Paso por paso. ¿Cómo hacerlo? Bueno, esto sería una excelente idea para el siguiente video. Por favor, suscríbete y nos vemos pronto. Chao.